Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos una invitada especial para hablar de las competencias de la Conmebol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Estamos con Geraldine Carrasquero. Geraldine, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Mario, es un gusto estar aquí contigo. De verdad quiero agradecerte porque me hayas tomado en cuenta para venir a tu canal. Tu trabajo es una referencia para todos en las redes, siempre andas activo, informando todo el fútbol venezolano. Incluso también estamos muy pendientes de tu trabajo para informarnos nosotros, para nuestras transmisiones. Así que quiero felicitarte y también agradecerte por compartir. No, muchísimas gracias por tus palabras. También es un honor para nosotros tenerte por acá en este espacio, que justamente estuviste y te vimos todos en el partido de Caracas Atlético Paranaense, el único partido del día de hoy con respecto a equipos venezolanos. Un Caracas que llegaba bastante diezmado, primero porque necesitaba obviamente obtener un resultado positivo, empatar, ganar incluso para poder clasificar con muchas bajas, algunos jugadores en el torneo Maurice Revelo y el tema de Samson Aquinyola y Ade Oguns que no pudieron viajar por un tema de visado, pues obviamente no nos hacía tener muchísimas expectativas del partido y lamentablemente justamente Paranaense terminó siendo bastante contundente con un 5-1 que deja un sabor de boca amargo. ¿Cómo evalúas este partido de Caracas y también en planos generales el torneo de este equipo que termina quedándose último y sin ninguna participación más en competencia internacional? Bueno, era un partido bastante complicado desde el inicio, desde que sale el fixture y ves que te toca cerrar en Brasil contra Atlético Paranaense, el actual campeón de la Copa Conmebol Sudamericana. Después cuando arranca el torneo, que a Caracas desde el juego se le empiezan a dar las cosas, no tanto el resultado, creían muchos que podía ser un buen partido en Brasil, por lo menos competir. Pero después Paranaense trae Felipao, trae Luis Felipe Scolari, en 6 partidos solo una derrota, incluyendo el partido de hoy ante Caracas, le ha cambiado la cara al equipo, lo ha reanimado si se quiere, y del otro lado estaba un Caracas que pierde prácticamente la mitad de su equipo, y esa mitad de su equipo es del medio hacia adelante. Ya siempre es complicado ir a Brasil, el historial de los equipos venezolanos así lo demuestran, el mismo historial de Caracas que había perdido 7 veces, solo había empatado una vez, aquel 0-0 de 2009 ante Gremio, pues ya la cosa se ponía complicada, pintaba feo el partido para Caracas y solo duró la presentación hasta el primer gol de Pablo. Después el equipo se viene abajo desde lo físico, de lo mental, de lo táctico y no ha podido sostener a este Atlético Paranaense que ha sido una tromba. Bueno, ya lo sabemos, todas las bajas que tuvo Caracas, pero fíjate que la mayoría de ellas vitales. Eduardo Ferreira, de los dos laterales de Caracas, siempre es el que va, siempre es el que rompe por fuera, por dentro, siempre es el más sólido a nivel defensivo. Hoy por suspensión, por el tema de tarjetas, no estaba. Después te pones a pensar en la mitad de la cancha. Edson Castillo viajó con el equipo, pero al parecer no se sintió bien desde lo físico y no pudo ni entrar al banquillo para estar dispuesto para un posible ingreso en el segundo tiempo. Y la baja de Edson ya le pesó ante de Strongest. Hoy, ante Paranaense, un equipo que te exige más, pues muchísimo más, para que Caracas pudiera establecer cierto peligro en las transiciones. Eso no pasó ante Paranaense. Después, a Quinyola. ¿Qué podemos decir de Quinyola? Es prácticamente el alma del ataque de Caracas, más allá de que este año no se haya destapado como el pasado en cuanto a goles, pero tenía 2 de los 3 goles del equipo en Copa Conmebol Libertadores. Luego Guarirapa, Zulbarán, Brian Ortega, que se había hecho con un lugar en la titular por estar con la Vinotinto Sub-21 en el Maurice Revelo. Algunas de las bajas, además de Ade Oguns, que sí, que Caracas lo acababa de recuperar, pero que podía ser una amenaza también por banda izquierda. Entonces, cuando tú ves este panorama, las expectativas eran bastante escasas para el partido, más allá de que en el seno del equipo había alguna esperanza de hacer un buen partido. Entonces, yo creo que hoy se juntaron las dos cosas, la mejoría de Paranaense, poder cerrar en su casa, el historial demoledor ante equipos venezolanos propio de los brasileños y un Caracas diezmado que Mario la verdad no pudo competir en ningún momento del partido, ni siquiera cuando Kaki Rivero anota el 1-3. Y complicado también desde el punto de vista que tuvieron que forzar, digamos, de cierta forma el debut de algunos jugadores, Manuel Moreno, Sí, Jan Torres, que no tenía prácticamente experiencia a nivel internacional, más allá que Torres creo que fue el que terminó dando la la asistencia a asistencia. Kaki Rivero, pero bueno,
lamentablemente faltó mucho más fue allí y justamente Caracas pagó las consecuencias, pero creo que si nos vamos al partido clave, justamente el anterior, el partido contra Sí, Strongest de local, un empate 0-0, que creo que si se hubiese ganado allí, no me gusta mucho hablar de los hubiera, pero sí. justamente notamos que hay algunos partidos de locales en donde el equipo venezolano justamente debe tener esa obligación y ahí es donde termina pesando, ¿no? Sí, el partido ante Strongest en el Olímpico fue totalmente distinto, por ejemplo, al partido ante Paranaense, que fue el primero, ¿no? Para abrir este grupo B para Caracas, porque fue un partido aquel contra los brasileños de ida y vuelta, donde Caracas tuvo varios remates, donde Samson Aquinyola estuvo amenazante sobre el final con un remate de media distancia, incluso pudo haberle dado los 3 puntos a Caracas, pero el partido ante Strongest, Caracas nunca pudo descifrar el cerrojo de los bolivianos. No fue inquietante, no fue amenazante. Si recordamos alguna jugada clara, creo que solo una que gestaron entre Guarirapa y Aquinyola al final de la primera parte, que Aquinyola se le va largo el control, acá haciendo memoria, alguna otra a pelota quieta, pero no fue el Caracas que, por ejemplo, sí pudimos ver con un mejor funcionamiento ante Libertad también de local. Estaba claro que el equipo de Cristian Leonel Díaz, el conjunto boliviano, sabía que un empate en el Estadio Olímpico de los lo iba a dejar bien posicionado porque venía de golear 5-0 precisamente a Paranaense, tenía el diferencial de goles a su favor. Y Caracas yo creo que deja mucho que decir en la segunda parte, Mario. Ahí se le termina de escapar la clasificación. La clasificación no se le escapa en este cierre, en la arena de Abaixada, no se le escapa ante Paranaense, que era el favorito del grupo. Se le escapa ese día en casa cuando no le puede hacer el gol a The Strongest y cuando sobre todo no te dejó una sensación de ser un equipo dominante en la segunda parte. Por momentos, Mario, no sé si vas a coincidir conmigo, The Strongest, con la influencia de Esparza, sobre todo por izquierda, cuando ingresó Amaral, parecía el equipo local en el Estadio Olímpico de la OCB. En el primer tiempo sí, se replegó bien, línea de 4, línea de 5, y solo Prost, solito adelante, pero en el segundo tiempo estuvo más pareja la cosa y Caracas nunca pudo entrar en el partido, cayó en el juego de The Strongest, los cambios no lo mejoraron, y yo creo que ahí se va, te diría, 60% de 60-70% de la clasificación, así que coincido contigo yo creo que el hecho de solo sacar una victoria de 3 posibles en casa es un lastre para cualquier equipo en la Copa Conmebol Libertadores. Y creo que termina en ese partido, también en el de hoy, pesando mucho la baja de Exxon Castillo, que es un baluarte muy importante en el medio campo, más allá de que creo que Mono Suárez ha mejorado un poco. Vicente siento que no se ha adaptado de todo el equipo y también si miramos en la parte de arriba, Albert Zambrano no ha sido el mismo Albert que vimos la temporada pasada en Monagas y eso habla también un poquito de la estructuración de la plantilla, que yo pienso que incluso puede ser algo corta, también tomando en cuenta que Oguns es un jugador que sabíamos que iba a estar lesionado más o menos hasta las fechas de abril, mayo, en donde hemos podido verlo nuevamente de regreso. Y no sé si también vas a coincidir conmigo en este tema. Yo siento que cuando se hizo el sorteo de los grupos, tanto de Caracas y Táchira, ahorita lo podemos enfocar en Caracas, que es el equipo que estábamos hablando, se pensaba de que no era algo escandaloso pensar que Caracas pudiese romper esa mala racha de avanzar a los octavos de final tomando en cuenta el grupo que le tocó. Sabemos que el brasileño siempre tiene un poco de ventaja, que contra el boliviano se debería ganar de casa y después matarse con el paraguayo, Libertad. Sí, de hecho me llegaron comentarios de colegas argentinos donde me decían, mira Gerald, son dos grupos que pueden ser, a ver, que pueden otorgar bastantes opciones a los clubes de Venezuela. Pero yo siempre prefiero tener una postura de tener los pies en el suelo y de que a todos los rivales se les respeta y hay que demostrar después en la cancha, ¿no? The Strongest se reforzó muy bien, tiene unos cuantos extranjeros de nivel, tiene un buen entrenador, tiene una propuesta defensiva que sacando los 4 goles que le hace Libertad hoy, le ha servido para ganar el cupo de la Sudamericana. Después está Atlético Paranaense, que venía de ser campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, precisamente. Y tienes a un Libertad que año a año está compitiendo, ya sea en la Libertadores o en la Sudamericana, precisamente. Entonces, era un grupo donde había opciones, sí, pero tenías que sacar la mayoría de los puntos en casa. Te digo, el empate ante Paranaense estaba en los papeles, pero no ganar la de Strongest termina siendo, y volvemos a caer en este punto, el factor que hace que Caracas no pueda estar ni siquiera en la Copa Conmebol Sudamericana.
Pero sí, pudo haber sido peor el sorteo. Pudo haber Los sido grupos, peor, claro, sí, por supuesto. el sorteo pudo haber sido peor, los grupos pudieron haber sido más complicados, por eso mucha gente soñaba, ¿no?, con que Venezuela tuviera un representante que no lo tiene, de 2016 en los octavos. Caracas estuvo en el 95 en octavos contra Sporting Cristal, lo de 2007 ante Santos, que quedó cerquita de eliminarlo, y los 2009 que cuartos cayó de contra Gremio. 2009. Desde entonces no ha podido. Y justamente, yo sé que suena incluso mediocre, pero se llegó a la última jornada ambos equipos con posibilidades de clasificar. Obviamente el golpe, digamos, no fue tan duro desde el punto de vista que se notaba que las posibilidades eran remotas por el tema de jugar el partido final contra un equipo brasileño en Brasil. Y ya enfocándonos un poquito en el caso de Deportivo Táchira, que digamos que tiene un grupo de cierta forma estructural similar al de Caracas, un equipo brasileño que teóricamente es el superior, Palmeiras, que incluso es uno de los favoritos del torneo, un equipo boliviano que a diferencia de Strong es mucho más débil, Independiente Petrolero, y luego el otro equipo con el que uno pensaría se disputaría justamente el segundo lugar, que terminó siendo así contra Emelec, y ahí nuevamente termina pesando un partido de local, Deportivo Táchira Emelec, que termina 4-1 cayendo el aurinegro, que obviamente termina sentenciándolo, más allá de buenos partidos como en Bolivia, en donde se consiguió romper esa mala racha de ganar en el suelo boliviano, pero si no se gana el local es complicado. Sí, y aparte que Táchira traía otros problemas distintos a los de Caracas. Caracas a nivel defensivo, sacando el partido de Paranaense, se había mostrado bastante impermeable, pero si sacábamos en cuenta sus últimos 5 partidos, solo había hecho 2 goles. Muy poco, muy poco. Si te fijas en la Liga Fútbol, creo que tiene 13 goles a favor y 13 goles en contra. O sea, en la propia liga tiene un diferencial de 0. Para un equipo como Creo que van Caracas es 13 muy... partidos, o sea, un promedio de un gol por Exacto, partido que es muy un bajo. gol por partido. Para un equipo como Caracas, que tendrá una de las mejores plantillas de Venezuela, es muy poco que esté en el 7º puesto, que está hoy. Si nos vamos a Táchira, tiene un poder goleador un poco superior, tiene una plantilla profunda, se reforzó muy bien, pero caemos en el punto que también vivió Caracas, cambio de entrenador justo antes de llegar a una final, conseguir tu cupo a la Libertadores a la fase de grupos y volver a comenzar de cero. Pero aparte de eso, Táchira ha tenido algunas lagunas mentales y ha hecho que muchos de los partidos los comience perdiendo, por errores no forzados, por errores a veces desde el punto de vista, lo podemos llamar con todo respeto, amateurs, y eso también no solo le ha pasado en la Liga Fútbol, como ese partido ante Portuguesa que recibe 2 goles en 5 minutos, sino ante Emelec. Ante Emelec, muy temprano en el partido, ya estaba abajo en el marcador 0-2, después recibe otro, Uribe había hecho el descuento, pero siempre te queda muy cuesta arriba. Y creo que a Táchira se le va el partido, como tú dices, en ese encuentro ante los ecuatorianos, y la posibilidad de no poder competir desde el principio, una vez más se hace factor. Recibir goles tan temprano. Porque si te pones a ver, a diferencia de Caracas, sí le ganó los 2 partidos al conjunto más débil del grupo. Le gana como local Independiente Petrolero 3-0 y consigue ese histórico triunfo en Bolivia 1-2 con aquel gol de Sinisterra. Lo de Palmeiras no es ni para analizar porque está a años luz del resto. Yo creo que Otro nivel. solo Flamengo y River hoy por hoy se le acercan, ¿no? Se le acercan y hasta le pueden competir tranquilamente. Bastante complicado. Y también el tema de que Táchira fichó nuevos jugadores muy interesantes y varios de ellos aún no han alcanzado ese pico de rendimiento esperado que podríamos imaginar que hubiesen sido bastante importantes en la Copa Libertadores. El caso, por ejemplo, de Eder Farías, que es un goleador comprobado del fútbol venezolano que no ha podido anotar, creo que solo lleva un gol en el fútbol venezolano, más allá de Antonio Uribe, que es un jugador luchador, pero tampoco es que ha anotado una cuota de goles importante, se dependía mucho en ocasiones de lo que hacen Gerson Chacón, Mauricio Cova, que son quizás sus jugadores más sólidos, pero otra de las cosas que también terminó pesando es el rendimiento del portero Christopher Varela, que Sí. no parecía el portero que fue en el año 2021, que fue clave para el título y que ahora en esta Copa Libertadores, incluso en el torneo local, en ese partido que comentabas contra el Portuguesa, termina teniendo errores bastante importantes, incluso el partido pasado contra el Palmeiras, que obviamente se sabía que independientemente de eso, Palmeiras iba a ganar el primer gol, es un error clave que yo creo que más allá de todo el rival, la forma en cómo se concede puede afectar mentalmente al equipo. Sí, fíjate que
lo que pasa con los equipos grandes del continente, ¿no? Los ganadores de Copa Conmebol Libertadores, los que siempre están peleando, se diferencian del resto porque en el día decisivo no suelen fallar, no suelen complicarse la vida, suelen hacer aquellas cosas que necesitan para acercarse a la victoria y no facilitarle al rival que le pueda truncar las cosas. Y eso nos sigue pesando, ¿no? Dentro del fútbol venezolano. El tema mental, el tema actitudinal, termina siendo mella muchas veces. Obviamente, no es para achacarle toda la culpa a Varela, pero juegas contra el bicampeón de América y ese error obviamente que echa al equipo hacia atrás desde todo punto de vista. Estoy hablando del último partido ante Palmeiras en Brasil. Pero bueno, hemos visto que Pallarés ha alternado últimamente con Valdés, le devuelve la titularidad a Varela después de 3 partidos, y yo no sé qué tan contraproducente puede ser esto. Los entrenadores siempre dicen que no es muy bueno rotar a los arqueros, ¿no? Sacando el caso de, por ejemplo, el PSG, que tiene 2 arquerazos y ha tenido que alternar entre Donnarumma y Navas, pero no sé qué tanto puede afectar esto a Varela, porque recuerdo, si mal no recuerdo, que ante Independiente Petrolero en ese triunfo 3-0 en Pueblo Nuevo no había sido ni convocado por decisión técnica. Claro, él y Colina tampoco había sido convocado, que después termina siendo titular en ese partido contra Palmeiras. Y no es casualidad que hayan sido 2 de los jugadores más titubeantes. Colinas los primeros minutos no fue seguro con balón, no tomó las mejores decisiones, y Varela en la primera, prácticamente que Palmeiras lo exige, ese centro de Gustavo Scarpa, se le termina escapando el balón. Y bueno, pero acá lo mismo, a Táchira no se le va la clasificación en el Allianz Parque, se le va en esa derrota y abultada además, abultada como local 1-4 ante Melec con ese hat-trick de Sebastián Rodríguez. Y termina siendo incluso muy curioso porque visitante se sacó un empate y después en casa perder por 3 goles. Menos mal que el fútbol no es matemáticas, porque si no, no encontraríamos la solución, pero justamente esas victorias que consiguió sobre todo contra Independiente Petrolero como local y visitante, pues terminan valiéndole para obtener el tercer lugar del grupo, y poder seguir compitiendo. El único equipo venezolano que sigue con vida en las competencias internacionales de la Conmebol va a seguir en la Copa Sudamericana, que hoy también se terminó de definir cuáles van a ser los posibles rivales de Táchira. Aquí los tengo a la mano: Lanús, Melgar. Melgar creo que es el único que no es argentino y brasileño, que termina eliminando a Racing. Santos, Sao Paulo, Inter de Porto Alegre, Atlético Goianiense, Ceará, Unión Santa Fe. Complicado para Táchira, ¿no? Imagínate, ¿no? Solo Melgar, el equipo peruano que ha hecho una campaña impresionante, dejó en el camino a Racing porque Racing no puede ganar hoy como local ante el River uruguayo. Solo sacando a Melgar, los demás tienen bastante tradición, historia. A ver, quizá los brasileños Ceará y Goianiense están un paso por detrás, pero después tiene Santos, Sao Paulo, campeones de la Copa Conmebol Libertadores. Lanús, mismo Lanús que ha sabido llegar a finales continentales, la de 2017 ante Gremio. Es bastante complicado. Creo que Melgar, por el tema de palmarés y porque nadie lo tiene en los papeles, la gente puede decir, luce como y aún así, un rival en el grupo de Melgar, y era muy complicado porque tenía un argentino, un brasileño y un uruguayo, y termina pasando los peruanos. Es que los colegas peruanos todos coinciden en que es una excepción a la realidad del fútbol peruano hoy día. Si tú te fijas, el fútbol peruano en la Libertadores tenía 2 representantes, y entre Sporting Cristal y Alianza Lima consiguen solamente 3 puntos entre los dos en las 6 jornadas, que Venezuela y el partido consigue 13. De Alianza reciente contra River es para llorar. Sí, la verdad que no les ha ido nada bien, que no ha podido ser cónsono con el nivel de la selección, que está a las puertas de su segundo mundial consecutivo. Pero bueno, vamos a ver qué le depara el sorteo a Táchira. Ya tú lo has dicho, ha tenido problemas para que los fichajes encajen. Maurice Cova sigue siendo ese elemento que, al igual que la pasada campaña, para mí es el futbolista más en forma, el futbolista que interpreta mejor el juego, el futbolista que no le pesa los escenarios. O sea, Maurice juega igual en Pueblo Nuevo que juega igual en la cancha de Palmeiras. Y esto creo que es muy importante. Lo de Gerson Ronaldo ha tenido algunas lesiones pequeñas que lo han apartado de la regularidad. Tuvo ese gol ante Melec muy bueno, definió como un jugador
de clase, que sabemos que está llamado pronto a salir del país, bueno, pero se ha ido a la selección y también se perdió su último partido. Después el tema de la defensa, Pallares ha tenido que poner a Flores como central, Quintero ya no aparece en los planes, Restrepo se lesionó, ha tenido que apelar ahora a Gutiérrez con Marrufo, los laterales sí han estado un poquito más asentados Camacho y Benítez, pero es lo que tú dices, no ha podido darle regularidad a un 11 y eso también te pasa factura. El tema de los delanteros, lo de Eder Farías, yo creo que nadie se esperaba que no pudiera calar en el equipo de una vez, y lo de Robert Hernández, cuando finalmente se había enchufado, se lesiona ante Mineros y se pierde ese partido ante Palmeiras. Entonces es como que una conjunción de factores donde también la fortuna no ha estado de lado, tampoco así el funcionamiento, sobre todo en materia defensiva del equipo. Totalmente. Y ya hablando un poquito de la otra competición, Copa Sudamericana, que ya mencionamos los equipos clasificados con un formato que repite por segunda ocasión, en donde solo clasifica el primero, que ya sabemos los equipos venezolanos, incluso sin ver el sorteo, que la tienen muy, muy complicada para poder trascender. Pues Metropolitanos y Deportivo La Guaira se van del torneo sin conseguir ninguna victoria. Metropolitanos sí con partidos más parejos, 3 empates, si no estoy mal, 3 derrotas. La Guaira solo pudo sacar un empate, termina perdiendo de local contra General Caballero, incluso recibiendo algunas goleadas que obviamente no le dejan, digamos, irse del torneo con las mejores expectativas, tomando en cuenta de pronto el grupo que le tocaba. ¿Qué puedes rescatar? Si hay algo que rescatar de esta participación de Deportivo La Guaira y de Metropolitano, sí creo que hay algunos aspectos mucho más fáciles para poder justamente hacer este ejercicio. Bueno, fíjate que Metropolitanos no es que desde el juego, creo que ha propuesto algo distinto dentro de lo que es la realidad del fútbol venezolano. Ya es un proceso que tiene tiempo dando de qué hablar, el de José María Amor, y ha podido competir en todos sus partidos, ¿no? Desde el trámite. De hecho, 3 empates y las 3 derrotas son por la mínima, todas. Por la Incluso mínima. la última, Lanús, que un partido que se pensaba en la cancha de Lanús con 10 jugadores que podría ser de goleada y terminó por la mínima. Y no lo fue. Y siempre intentó con su propuesta sacar al balón desde atrás, fiel a sus principios, atreverse. Es un equipo que todos sabemos es relativamente nuevo dentro de nuestro fútbol venezolano, pero que demuestra que si se ha puesto un proceso, que si se tiene una idea, que si se trabaja desde las inferiores y que si se añaden un par de extranjeros de nivel con futbolistas de jerarquía o experiencia, como el caso de Antón, que viene a regresar de una larga lesión, pues se pueden conseguir los resultados. Yo creo que lo de Metropolitano es bastante rescatable y bueno, ha sido justamente el único equipo, Mario, que no tuve la oportunidad de comentar ninguno de sus partidos. Sí comenté los de Caracas, los de Táchira, los de La Guaira también, pero a Metropolitanos no me ha tocado seguirle la pista desde pero el tranquila, comentario. que yo estoy seguro que van a clasificar el próximo año a competencias internacionales. Sí, bueno, también le está yendo muy bien este año y bueno, yo creo que mucha gente que quizá no sigue el día a día del fútbol venezolano dirá, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es la apuesta, la continuidad, los procesos. Ese trabajo de conciencia yo creo que se nota. Lo de La Guaira ha sido Claro. Realmente una sorpresa porque el equipo se pone líder, le habían hecho creo que 2 goles cuando estaba líder en ese momento de la Liga Fútbol nada más, y después de esa victoria 2-0 ante Zulia, o 0-2 porque me parece que ha sido de visitante, el equipo se cae cuando le toca jugar ante Caracas, que el año pasado fue su talón de Aquiles. Caracas le vuelve a hacer 3 goles, en espacio de pocos minutos, La Guaira intenta recuperarse, al final no puede volver al partido y desde allí comienza una seguidilla de resultados esquivos que después se trasladaron al plano internacional. Le ha tocado un grupo con un brasileño y con un argentino que aparte es el rey de copas, el más ganador de Libertadores y toda la historia que tiene, más allá de que su presente dentro de la realidad argentina, del fútbol argentino, no es bueno, es un proceso también que inicia el de Domínguez, así que yo creo que lo que más nos llama la atención es que haya perdido contra General Caballero, jugando como local, después que le sacó el empate a 1 en la jornada 1, la jornada inaugural, y un General Caballero que, si mal no estoy, no pude ver el partido, tuvo muchos futbolistas alternos.
Sí, correcto. No viajaron con la nómina principal y aún así ganaron el partido en Caracas. Sí, la verdad que lo de La Guaira llama la atención, es verdad que se renovó, se fueron muchos jugadores, llegaron muchos jugadores nuevos, tiene muchos futbolistas jóvenes. Eh, Daniel Farías ha intentado como darle la vuelta, un giro de tuerca, rearmar la defensa, línea de 5, línea de 4, mover a Aramburu por todos los puestos, pero no ha podido el equipo en su funcionamiento colectivo y yo creo que ya cuando llegas a las últimas fechas, si no te juegas nada, el equipo también entra en esa dinámica que se aletarga. Y lo curioso justamente es que si hablamos de procesos, el de Daniel Farías con La Guaira es un proceso relativamente largo para hablar del fútbol venezolano, donde sabemos que no abunda mucho este tipo de cosas. En el caso de Mor, sí con buenos resultados, y en el caso de Farías, recientemente no tanto. Incluso en la Copa Libertadores también del año pasado, también Y era un había comenzado grupo, bien, había comenzado bien, pero en los últimos partidos terminó desinflando. Un partido contra América, que era una América que venía muy mal pasó lo que pasó. y terminan fallando el Deportivo La Guaira allí. Metropolitano sí con un mejor sabor de boca. Y ya para ir culminando, me gustaría también que me nos comentases un poquito ya a modo general, ¿qué crees que es lo que termina pasando y faltando para que un equipo venezolano sea un poco más protagonista en este tipo de competencias, que en la Copa Libertadores se rompa esa racha del Deportivo Táchira de Carlos Fabián Maldonado de volver a avanzar a los octavos de final? En Copa Sudamericana, si sigue este formato, yo creo que van a ser varios años que sigamos así, porque la última gran Sí, actuación en el torneo fue justamente la del Zulia, Francesco Estífano, llegando hasta los cuartos de final. ¿Qué falta? ¿Qué se puede hacer para mejorar este tipo de cosas? sí, la de Caracas también en 2018, llegando octavos en Sudamericana, Claro. pero en Libertadores desde 2016 no se puede pasar esa cota. Si te fijas las últimas veces, el Táchira de cuartos de final de 2004 con César Farías, o los cuartos de final de Caracas en 2009 con Noel San Vicente, en los planteles habían elementos que formaban parte también de la selección nacional. Había, sí, futbolistas jóvenes, pero había también mucha jerarquía, mucha experiencia. Y habían futbolistas extranjeros que daban el nivel, ¿no? Para ese momento, para la realidad del país en aquellos años. Hoy nuestra realidad ha cambiado, para nadie es un secreto que somos una liga exportadora, que los equipos se nutren de sus futbolistas jóvenes y que últimamente ha salido este estudio, ¿no? Del Centro de Investigaciones, el CIES, que ha dicho que Venezuela es la liga que más utiliza futbolistas sub-21 en el mundo. Bueno, Datazo. esto te habla a las claras que eminentemente sí, somos una liga o tenemos una liga donde el talento joven es el que está imperando y es allí donde hay que entonces poner el foco a la formación, a la formación. Se ve en casos como Independiente del Valle, cómo trabaja sus categorías menores, cómo ha logrado buenos resultados en las Libertadores Sub-20, cómo se ha metido en una final de Copa Libertadores en 2016 ante Atlético Nacional. Bueno, lo que hablábamos de Metropolitanos hace rato. Yo creo que no solo la mentalidad, lo actitudinal, creerse que se puede, sino que también hay ciertas falencias en los futbolistas que vienen de la formación y yo creo que todavía tenemos mucho por mejorar en ese sentido. Yo creo que también es la visión que ahora le quiere traer Peckerman, ¿no? Desde dirigir la selección, de meter se de lleno en lo que es la realidad del fútbol venezolano y, y tratar de mejorarlo en todos los sentidos. Tienen también las selecciones menores para eso, trabajarán con nuestros futbolistas y uno cree que de esto solo pueden salir cosas buenas, porque pienso que estamos en buenas manos y vamos a ver si lo de la regla del juvenil, lo de suprimirlo, al final termina pesando para bien, que el que juegue no sea por su documento, por su fecha de nacimiento, sino que el que juega y sea joven sea porque tiene la calidad, porque está preparado y porque ha salido airoso de todas las categorías por las que ha pasado. Tenemos que apuntar a eso, desde la formación, entrenadores más preparados, que tengamos más entrenadores, que seamos más integrales en todos los sentidos, Mario, porque el fútbol a nivel global ha avanzado muchísimo y no nos podemos quedar atrás. Totalmente, Geraldine. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo para poder justamente estar aquí hablando de
los venezolanos que tuvieron acción en Copa Libertadores, Copa Sudamericanas, Caracas, Táchira, Metropolitanos, Deportivo La Guaira, y esperemos, por supuesto, que próximamente se obtengan mejores resultados para el fútbol venezolano. De verdad que nuevamente te reitero las gracias por estar aquí. Es un orgullo siempre verte en la televisión, con tus datos siempre bien preparada, que obviamente nos dejas justamente bien parado frente al continente. No, agradecerme nada, para mí es un honor estar aquí contigo. En estos días leí un tuit que alguien te decía el Fabricio Romano venezolano. Bueno, bien ganado te lo tienes, bien ganado te lo tienes el apodo. Ya sabes que estamos a la orden, le envío un abrazo y un saludo especial a tus seguidores y bueno, a todos los seguidores del fútbol venezolano. Nosotros desde nuestra parcela, desde donde nos corresponda estar, vamos a seguir insistiendo y apoyando nuestro fútbol para que siga mejorando y para que un día ese sueño del mundial en la absoluta sea realidad. Amén, amén. Un abrazo, cuídate mucho. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.